Entonces, un modelo de simulación sintetiza el sistema en la construcción en cada componente y cada evento. O sea, vamos a intentar simular cada cosa que va a pasar en ese sistema en el cual estamos trabajando. Y después de que creamos esa simulación, vamos a ver cómo se comporta, qué cosas vamos a ir recolectando datos, a ver qué está pasando, de acuerdo a estas características, a ver qué está pasando con eso que queremos predecir, el comportamiento, ¿sí? En este caso, en el ejemplo del avión, si nosotros simulamos un viento con tanta dirección y tanta velocidad, a ver si digamos, por ejemplo, un ala está soportando bien que también está soportando ese contexto, ¿sí? Entonces van a ir a ver algún sensor que tendrá en ese diseño de la ala, a ver cómo está respondiendo a esta velocidad de viento que está sufriendo. Bueno, debido a que cada una de esas ejecuciones de simulación requieren generación y procesamiento y un volumen importante de datos, es inevitable que utilicemos computación, obviamente. La simulación, esto es importante, la simulación casi siempre se usa cuando el sistema estocástico en cuestiones demasiado complejo para su análisis con los modelos analíticos. Lo más importante, ahora lo traduzco, lo más importante del enfoque analítico es que abstrae la esencia del problema, revela su estructura fundamental y proporciona una visión de las relaciones causa-efecto. La simulación justamente no deja de ser algo que estoy generando yo, que no es real. Entonces hay problemas y preguntas que ustedes van a poder responder mediante métodos matemáticos que sean precisos, que no requiere una simulación. Muchas veces cuando se emplea esta herramienta de simulación es porque no tengo forma, no cuento, es muy costoso, la desconozco o es muy caro de tener ese método matemático preciso, ¿sí? No cuento con eso. Entonces digo, bueno, como no cuento con eso vamos a decirlo así, que me diría el número exacto de cuánta cantidad de viento en estas condiciones se banca el ala, lo que voy a hacer es lo voy a simular, ¿sí? Porque o no conozco el método, o es muy caro, o es muy riesgoso, o lo que fuese. Pero si yo pudiese tener un método preciso, que me va a dar un número preciso, voy con eso, ¿sí? A eso le decimos el método analítico. Si yo cuento con el método analítico, algo que me va a dar una precisión, una exactitud, obviamente, para responder una pregunta voy a utilizar eso. Yo estoy utilizando simulación porque eso no lo tengo a mano, ¿sí? Y puede ser por diversos motivos. Como dice acá, hay muchos problemas tan complejos que no se pueden resolver por la vía analítica, ¿sí? Aunque la simulación tiende a ser un proceso caro, con frecuencia es relativamente práctico, ¿sí? Ya lo vamos a ver con algún ejemplito. El proceso consiste en definir el estado del sistema, ese que estamos analizando, identificar los estados posibles del sistema que pueden darse, que pueden ocurrir, los eventos que cambian el estado de ese sistema. Esto es importante. En general vamos a decir que vamos a utilizar algún tipo de reloj, ¿sí? Que estos métodos tienen un concepto de reloj porque estamos siempre con una inicio y fin. Ese inicio y fin está en general contabilizado o en iteraciones o en un tiempo X que vamos a simular. Seguramente se cuente con un método para generar eventos de manera aleatoria de distintos tipos, y acá se abre otra ventana. ¿Sí? Seguramente ustedes, si alguna vez han programado o han tenido posibilidades de ver que hay randoms, ¿sí? Hay funciones randoms, conceptos de semillas, conceptos de
un montón de cosas más de aleatoriedad, que es interesante y podría abrir inclusive una ventana y ponernos a hablar de cómo se generan, para qué sirven. Pero bueno, que sepamos que generalmente vamos a tener este tipo de cosas en una simulación. Un reloj, algún tipo de reloj y un método que nos ayuda con el tema de la aleatoriedad. Una fórmula para identificar transacciones de estado, ¿sí? Cuando el sistema cambia de un estado a otro. Y podríamos resumir entonces, en cuanto a simulación, que para comprender la realidad y la complejidad de las operaciones que se llevan a cabo en un sistema real, es necesario construir métodos y herramientas que intenten imitarlo, ¿sí? La simulación es una técnica que intenta imitar esos procesos para evaluarlo de alguna forma numéricamente y responder a alguna pregunta. Ahora vamos a ver ejemplos. Los datos generados por software nos permiten predecir comportamiento del sistema que estamos analizando, estudiando. Y al resumen agregaría, siempre que tenemos a mano un método analítico, vamos a usarlo. Usamos simulación cuando no podemos tener una precisión. Acá tienen ahora después una serie de diapositivas que pueden repasar, que es un poco de definición de sistema cuando estábamos hablando antes de qué es un sistema. ¿Qué es lo que conforma un sistema? Bueno, las entidades, los atributos de esas entidades, las propiedades que tienen esos sistemas, se los dejo para ustedes. Si tienen después alguna duda, lo repasamos. Pero es una poco función, es una explicación un poco más conceptual teórica. Después, dentro de la simulación, en realidad de cualquier sistema, los eventos, esos que estamos intentando simular, podemos decir que son de tipo discreto o de tipo continuo, ¿sí? En el caso del discreto, los cambios de estado del sistema ocurren de manera instantánea, en puntos aleatorios, por un evento particular. Y se caracteriza porque las propiedades que estamos analizando cambian únicamente en un cierto instante o consecuencia de instantes y permanecen constantes. Fíjense acá, creo que tengo el mismo gráfico en otra diapo, acá. Fíjense, esto vendría a ser algo discreto, ¿no? Ocurre un evento, este es el eje horizontal, es el tiempo. Acá es una variable que representa un estado. Y a medida que pasa el tiempo, fíjense que peak tomó un valor. Después en otro momento tomó otro valor. Fíjense que hasta cada vez que hay un cambio de estado siempre es constante, ¿no? Contra algo continuo que es que puede llegar a ser una variable continua. Y sepan que, acá si tuviera pizarrón, lo podría marcar, pero sepan que cualquier en realidad variable continua la podemos discretizar, ¿sí? Yo podría hacer tan chiquito o tan grande como quiera, pero acá vamos a hacerlo burdamente. Yo podría en esta gráfica marcar acá un valor, después marcar otro acá, después marcar otro acá y después marcar otro acá. ¿Se entiende? Una variable que tiene por ahí una forma continua, la estoy discretizando. Se suele hacer mucho con variables continuas eso porque obviamente entre cada punto, ustedes saben que entre cada punto de esta curva son infinitos los valores que toman. Y eso para algunos métodos es muy costoso computacionalmente y algunos ni siquiera funcionan bien con variables continuas. Entonces a veces se utiliza eso de discretizar una variable. Así que un poco acá de lo que describe es esto, que la diferencia entre lo discreto y lo continuo. Y acá algún ejemplito seguimos con el avión y un sistema en el cual se está haciendo control del tráfico aéreo y estamos decidiendo que hay ciertas cosas que las estamos midiendo con variables discretas, por ejemplo los estados. Y estos estados, fíjense que es
los valores posibles es en el aire, en tierra o en pista, por ejemplo, o los eventos que pueden ocurrir que cambian estos estados son los de aterrizar, arribar, despegar, ¿sí? Y acá hay también una referencia que esto lo vamos a ver con creo que en toda la materia, en muchos de los métodos que vemos hacemos esta distinción entre lo que es estocástico y lo que es determinístico, así que también va trayendo un poco de glosario. Si el estado, fíjense, si el estado de la variable en el siguiente instante de tiempo no se puede determinar con los datos del momento actual, decimos que es estocástico. O sea, yo conozco todo lo que está pasando ahora, pero la verdad que no tengo la precisión, conociendo todo ese contexto, de qué es lo que viene. Es de características estocásticas, y por eso empezamos a usar probabilidades. Tampoco es que no sé nada. Digo, probablemente, de acuerdo a cosas previas que vi cuando tenía este mismo escenario, probablemente vayamos para allá, con una probabilidad. ¿No? Nunca vamos a tener una precisión. En cambio, sí, eso ocurre con lo determinístico, ¿sí? Si el estado de la variable en el siguiente instante de tiempo se puede determinar con los datos del estado actual, decimos que es determinístico. El ejemplo que solemos usar, que los chicos lo habrán escuchado, que ya estuvieron con nosotros, es el de una máquina. O sea, si yo les tengo que decir cuánto tarda una máquina de café cuando ustedes insertan el crédito y piden no sé, el cortado. Seguramente si van uno atrás del otro, desde el momento que apretan el botón, el tiempo va a parecer bastante algo determinístico. O sea, es una máquina que te sirve el café. Aparte, tiene que apretarse el botón siempre digamos, con el mismo tiempo. En cambio, si ustedes van a pedir café a la cafetería, no es que tampoco no saben nada, porque hay una tasa desde que te sirven el café en lo que te van a tardar desde que vos lo pedís hasta que te lo sirven. Hay un más menos, pero fíjense que eso ya tiene características estocásticas, de probabilidad. Pero no van a poder tener esa precisión. ¿Entiendes? Bueno, acá tienen un poco más de glosario para repasar. Y si quieren, ya vamos con un ejemplito, vamos a parar, así nos queda en otro video.